Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Chicago, en los tumultuosos años 20, era una ciudad caracterizada por sus fiestas, alcohol a granel y un constante ambiente de violencia. Detrás de casi todos esos actos se encontraba un hombre. Lo llamaban Cara Cortada. Al Capone, el hombre más poderoso y peligroso de Chicago. Durante los años 20, Al Capone dirigió un imperio criminal que generaba cientos de millones de dólares. El origen del poder de Al Capone, quien era dueño de casi todo Chicago, partía de una mezcla de generosidad y brutalidad. Así, recompensaba a todo aquel que lo ayudaba y asesinaba a todo aquel que no lo hiciera. Hoy en Biografía, y de boca de quienes lo conocieron bien y lograron escapar de su crueldad, conoceremos la vida del célebre Al Capone. El poder de Al Capone provenía de una combinación de crueldad y astucia. Deseaba que la gente lo amara y que aquellos que no lo hicieran se arrepintieran. Scarface Al Capone was a very, very evil man. Asesinar para el Gran Al era solo parte de su estrategia dirigida a convertirse en el presidente en jefe del crimen organizado en Chicago. Al Capone was not stupid. Hell, if he was a person who took a legal job, he'd be head of General Motors. Como rey de los contrabandistas, durante la Prohibición, Cara Cortada Capone llegó a ser más célebre que cualquier presidente de compañía. Capone se hizo el mafioso más célebre del mundo. Al Capone, Cara Cortada. Alfonso Capone nació el 17 de enero de 1899. Sus padres eran inmigrantes. Al llegar a los Estados Unidos, sus padres, oriundos de Nápoles, soñaban con una vida mejor para la familia, pero solo encontraron miseria en Brooklyn. Los Capone vivieron sus primeros años en un vecindario del peligroso distrito de Navy Yard. En medio de una vida difícil, los Capone lucharon por salir de esa peligrosa zona. Lo hicieron cuando Al tenía 10 años. He had a perfectly fine mother and father. His mother was devoutly religious to the end of her life. His father was a perfectly respectable barber. No reason to believe that any of the children would grow up to be anything other than perfectly respectable children, and they all grew up to be criminals. Al se inició temprano en el crimen. Participó en las pandillas más violentas, robaba y cuando era necesario utilizaba sus puños. El joven Capone tenía talento para el crimen que lo distinguía del resto de los chicos del vecindario. When he saw an elderly widow's washboard being stolen when he was a kid, he organized a kid gang to go get it, to retrieve it, to beat up the other kids who stole it, and to return it to her, and then to lead a parade, a sort of a celebratory parade afterwards, in which he could portray himself and play the hero. So even at a very young age, even pre-adolescent, you can sort of begin to see the outlines of the Al Capone who grew up with a kind of a Robin Hood legend. Capone aprendió más en las calles que en la escuela, de donde fue expulsado en el 6º grado por golpear a su profesor. Luego recibiría una paliza del director de la escuela. En la calle aprendió a disparar primero con un taco de billar y luego con una pistola. Capone siempre estaba metido en problemas, pero al mismo tiempo ayudaba a mantener a su familia. Intentó llevar una vida honesta. Trabajó en una fábrica de municiones, luego como acomodador de bolos y como cortador de cuero en un taller de encuadernación. He also, as a sideline, became a bouncer out in Coney Island in a bar known as the Harvard Inn, which is kind of a joke because it was owned by a gangster named Frankie Yale. That's where Capone really got his first taste of mob life or gangster life in New York. Fue en Nueva York donde un matón de segunda marcaría para siempre su vida. Frank Galuccio protegía a su hermana Lena de las insinuaciones del joven Al. Capone came over to the table, bent over and said to Lena, loud enough so that the people at the next table swiveled their heads in surprise at the language, which was strange. Honey, you got a beautiful ass, and I mean that as a compliment, really.
Para defender el honor de su hermana, Galluccio sacó un cuchillo con el que cortó la mejilla izquierda de Capone y creó el apodo que Al tanto odiaba, cara cortada. Capone se avergonzaba de su cicatriz a tal punto que utilizaba maquillaje y dejaba fotografiar solo su perfil derecho. Capone decía que se trataba de una herida de guerra. Durante estos primeros años, el joven Al llamó la atención de un astuto mafioso de Brooklyn, 17 años mayor que él, de nombre Johnny Torrio, quien luego sería su mentor. Torrio viajó a Chicago para encargarse de los negocios de su jefe Big Jim Colosimo, principalmente casinos ilegales y burdeles. En el club de Colosimo se daba cita a la vida nocturna de la ciudad, artistas, mafiosos y políticos. El imperio de Big Jim estaba en su apogeo. Torrio necesitaba un ayudante inteligente y fuerte, y reclutó a Capone. Ante la inminencia de la prohibición, Al se convertiría en el hombre más valioso de Torrio. People he knew weren't going to stop drinking, and this opened up a brand new tax-free business to him. Con apenas 19 años, Capone se convertiría primero en padre y luego en esposo de una joven irlandesa de nombre Mae Coughlin, 2 años mayor que él. Al, Mae y el bebé se mudarían a Chicago en 1919. La ciudad nunca sería la misma. Durante los estruendosos años 20, Chicago era sinónimo de corrupción, de una intensa vida nocturna, de crimen desenfrenado y de alcohol a raudales. La prohibición de enero de 1920 marcó el inicio de su carrera criminal con apenas 20 años de edad. A partir de entonces, Capone se apoderó de Chicago y acabó con todos sus enemigos. Años más tarde, Capone lideraría una organización criminal inédita en la historia de Chicago. Pero antes, debía aprender de su jefe, Johnny Torrio. Torrio was Capone's mentor. It was coming up through the ranks, being attractive to the boss, having the boss say, this is someone who might succeed me one day. I'm going to bring him along. You started out in one of the houses of prostitution, either as a bartender slash bouncer slash pimp slash roper. There's stories of supposedly Capone standing outside in front of one of the houses just saying to passersby, hey buddy, we got some nice girls inside. Capone trabajaba en el club de Colosimo, bar preferido de los apostadores de la ciudad. Con la prohibición, Torrio vio la oportunidad de hacer dinero. El contrabando de alcohol era la respuesta a sus plegarias, pero su jefe, Big Jim Colosimo, se creía ya suficientemente rico y no deseaba un nuevo negocio ilegal. Without Big Jim, Torrio couldn't exit Big Jim, but someone had to do it, and it was Capone who was the one who was chosen to arrange it. Para realizar el trabajo, Al llamó a su antiguo jefe en Nueva York, Frank Gell. Big Jim fue asesinado en mayo de 1920 en el vestíbulo de su propio club. El estilo de este asesinato llegaría a ser la marca de fábrica de Capone, un crimen planificado, premeditado y con testigos que de inmediato sufrían de amnesia repentina. Torrio y Capone tenían el poder y se dedicaron al contrabando de alcohol. Capone era talentoso, pero sin experiencia. Torrio took the rough edges off of Capone. Aside from everything else, he insisted that he go to night school to improve his accent. He must have had a Brooklyn accent, but evidently he ended up without that kind of an accent. The people who knew him later in life said, no, he had no particular accent at all. Capone ascendió rápidamente en los bajos fondos de Chicago. No quería ser visto como un criminal, sino más bien como un caballero amante de la ópera y de lujos que solo el dinero podía costear. Well, he was a very snappy dresser for those days, but not exactly in the Brooks Brothers mode. He went to yellow and green were his dominant fashion statement colors, with a milky white Borsalino fedora that was a gem. He wore a huge 11.5-carat pinky ring that cost $50,000. He wore Italian glove silk underwear. Su estilo le ganó un apodo que sí le agradaba, snarky, que definía a alguien elegante. Su figura era extravagante, con 1,68 de estatura y sus 90 kilos de peso, captaba la atención de la gente cuando hacía entrada en los clubes nocturnos. He used to come in with 4 or 5 guys, and they'd all sit at the table, and then the girls would come over, the hostesses in the club. They'd all come around, make a big fuss over him, and he'd give them money. You know, he was very liberal. Oh, sure, I met him. He was a very nice person.
as to know him, you know. And what they said, he never did anything. It was his people that did it, like his men that he had or whatever, do this dirty work. Muchos solo veían en Capone a un hombre bueno y generoso. Una vez derramó su trago en el vestido de una corista. But it was all wet, and I thought, my God, what am I going to do, you know, like for the rest of the night? So he did give me some money to go and have it taken care of. I didn't want to take it, and he says, no, you take this. He gave me, I think, $25, I think it was. Well, if he was sitting at the table, he'd call me over, and then every once in a while, when he would come to the club or something, he'd say, get the kid up on the stage and let him do the Charleston, you know, and I'd get a $5 bill. And that was terrific, you know. Para su familia, Capone también era un hombre modelo. Tras morir su padre en 1920, Al, el hijo obediente, trajo a su familia a Chicago. Los Capone vivían en una casa de 15 habitaciones al sur de la ciudad. Al mantenía a sus hermanas e inició a sus hermanos en la mafia. Mafalda, su hermana menor, lo defendió hasta el día de su muerte. Desconozco lo que hacía fuera de la casa y no recuerdo ni una sola conversación acerca de negocio alguno. Al era una persona distinta, lejos de su familia. He was regularly unfaithful. He was a lusty man who was dealing with prostitutes and sampled the wares. He would get drunk. He would be away from home for long periods of time. He, in effect, would live away from home. Cuando no bebía, apostaba o se acostaba con prostitutas. Capone estudiaba los movimientos de Torrio. De él aprendió cómo estaba dividido Chicago y qué debía hacerse para unir a las diferentes pandillas. En 1922, en un plan creado por Torrio, los jefes de la mafia local firmaron un acuerdo de paz. Cada uno se llevaría un trozo del pastel. That was Torrio's modus operandi to try and get everybody together and agree. And Capone learned that from Torrio. I think Capone learned to suppress his perhaps naturally violent instincts. Esta estrategia hizo del contrabando un negocio a gran escala. Se ejercía un estricto control sobre la distribución, tanto en las fábricas de cerveza como en las destilerías clandestinas. If you didn't, they would come back and tell you, you better take their beer. This happened over and over again. If you didn't do that again, they would bomb your place and they would blow out the windows. And then they would offer to lend you the money to repair it. Well, nobody else would give you the money to repair your place. Of course, once you did that, you were in effect in business with the Capone organization. The government's estimate is that they took in, on average, $120 million a year in sales from liquor, prostitution, and gambling, basically. So they were the equivalent of a probably medium-sized corporation. And it was run in many ways like a business. There were guys with specific functions like in charge of beer truck repair, in charge of brewery construction, in charge of brewery management. Capone was a brilliant businessman and a brilliant organizer. He couldn't invest money in the conventional sense because that would supply the government with a trail to his organization. So it was an all-cash business that he was in, which was the trinity of gambling, prostitution, and vice. Al sobornar policías y políticos, Capone garantizaba protección a los dueños de cantinas. Al Capone himself once estimated that 50% of the Chicago police force worked for him. So that's a big part of doing business. Otherwise, you wouldn't operate for a minute if you weren't getting protection. La prensa de Chicago comenzó a fijarse en Capone a partir de 1922. Capone fue arrestado el 20 de agosto de ese año. El fuerte temperamento de Capone entró en erupción cuando el auto que conducía chocó un taxi, lo que le produjo lesiones graves al conductor. Tras el choque, Capone sacó una pistola y amenazó al chofer del taxi al tiempo que le mostraba una placa falsa de comisario. Al sitio llegó un policía verdadero y arrestó a Capone. Al trataba de provocar al oficial diciéndole con jactancia que iba a salir de ese asunto sin problemas, y lo hizo. Se retiraron los cargos y a partir de ese momento empezó a fraguarse la leyenda de Al Capone. Con apenas 23 años, Al alcanzó la cúspide del crimen. Era socio de Johnny Torrio. La codicia de los grupos mafiosos crecía con la demanda de alcohol. En 1923, la paz lograda por Torrio llegó a su final. A partir de entonces estalló la célebre guerra de la cerveza, que llenaría las primeras planas. Entre septiembre y diciembre la sangre corrió y las bombas estallaron. Para los enemigos de Capone eso significaba la muerte. The only thing these guys would do would be to respond with violence. I mean, violence is sort of a currency for them. It's what they use to get their way.
During the entire Prohibition era, 700 people were murdered in Chicago in bootlegging or Prohibition-related crimes. Torrio y Capone ganaron la primera batalla de la Guerra de la Cerveza. Seguro de haber recobrado el control, Torrio decidió tomar unas vacaciones dejando a Capone a cargo. Con ello, dejó el camino libre para el criminal más poderoso de Chicago. Ver en los suburbios nuevas oportunidades de negocios e inició sus actividades en Cicero. It only made him seem to be a much stronger criminal leader. By expanding into the suburbs, he was really able to seal up Chicago lock, stock, and barrel for his own. Cicero era el lugar ideal para Capone. Era una comunidad de clase trabajadora con 60.000 habitantes y el soborno funcionaba a la perfección. Desde el Hotel Hawthorne, Al fraguaba acuerdos con las autoridades y para conservar el poder en su territorio, Capone organizó el fraude en las elecciones locales. Sus hombres asesinaron, golpearon y secuestraron a los votantes que estuvieran en contra de la mafia. Capone ganó las elecciones el 1 de abril de 1924, pero ese mismo día sufrió también una derrota dolorosa. Su hermano Frank, a los 30 años, murió en un intercambio de disparos con la policía de Chicago. The death of Frank Capone, I think, had a profound effect on Al and turned him from a kind of low-key Johnny Torrio type of racketeer into a much more desperate and violent hoodlum. It made him feel that his own life could be cut short at any time and that he would go for as much as he could. El funeral de Frank fue fastuoso. Su ataúd era de plata. Una semana después, Capone abrió el primer salón de apuestas en Cicero. Capone siempre decía que tenía muy mala suerte en las carreras de caballos, pero ahora eso no importaba, pues siempre ganaba, en especial cuando las carreras eran arregladas. He and his bodyguards were walking around, and he comes by the racetrack, and he says, "Hey, kid, how you doing?" He says, "You see number 6? He said, "He's going to win." So one of his goons came over and slipped a ticket in my pocket. It was a $5 ticket. The horse went off at 60 to 1, and with my $5, I think I collected something like $300 and some dollars. Capone y su jefe Johnny Torrio eran dueños ahora de 160 salas de apuestas y 123 cantinas clandestinas, tan solo en Cicero. Pero no todos estaban impresionados. Indignado, el joven de 21 años, Robert St. John, editor de un periódico, se embarcó en una cruzada en la que reveló nombres de los líderes locales de la mafia y denunció la existencia de un burdel con una sala de torturas administrado por Ralph, hermano de Capone. And of course, that made me an enemy of the Capones. As I was going to my office early one morning, I glanced up and saw a big black touring car come roaring toward the intersection. This car screeched to a halt and 4 men jumped out. I recognized Ralph Capone immediately, and they headed for me, and I was halfway across the intersection. I dropped to the ground, curled up, and put my head between my legs, and they gave me a real working over. Blackjacks and billies, but the interesting weapon they used was a cake of soap in a knitted woolen sock. This was one of the Capone's favorite murder instruments, because if using this instrument, if they hit the base in the neck and the base of the skull, you can kill a person. Sin embargo, el instrumento no funcionó. St. John sobrevivió y fue hospitalizado. And when I got out to pay my bill, the cashier of the hospital said, "Oh, your bill was paid this morning." And I said, "Oh, some mistake. It can't have been paid." Oh, yes, and they described the man who had paid it. A slight scar on his left cheek. Se trataba de Capone. Para aumentar la agresión, el Gran Al compró acciones del diario de St. John. También se apoderó de otros suburbios de Chicago y colaboró con los mafiosos. Fue un excelente negocio, pues a cambio logró erigir una red de contrabando interestatal. At one time it was reported that Chicago Heights was worth around $36 million to him. By having the Chicago Heights people behind him, his network would virtually double in size. Capone unió fuerzas con la mafia de Chicago. Era el rey de una ciudad corrupta. And
were times when he'd ride in an open car and people would come up to him and shake his hand, and you know, he would treat people like they were his friends, like they were family, and because of that, they had a lot of respect for him. Ese respeto fructificó. Mientras Torrio viajaba, Al ampliaba la organización, forjaba nuevas alianzas y obtenía más beneficios. When Torrio came back, if there had ever been any question in Torrio's mind that Al Capone was the man to succeed him, that ended it. Nadie ponía en duda la lealtad y el temperamento explosivo de Capone. Al confirmó su mal carácter tras saber que un contrabandista de la ciudad había echado a patadas a su contador Jack Pulgar Gussi. Frente a 3 testigos, el propio Capone le descargó 6 disparos en la cabeza al acusado. Nadie lo olvidó y nadie se atrevió a denunciar. Al decidió ocultarse, alegó una coartada y se salió con la suya una vez más. There was no way to get Capone on any of the substantive charges. You couldn't get a jury. They knew what would happen to them if they voted a conviction against a gangster. And they said as much. People would ask to be excused. I'd have to carry a gun the rest of my life, said one of them asking to be excused. Y Capone lo sabía. Prosiguió con sus negocios y ordenó la muerte de los enemigos de su organización. The one-way ride was the preferred method. Let's get him in a car and let's take him to a nice secluded place and shoot him and dump him out of the car. So there are no 1 witnesses, 2 innocent bystanders, or any particular problems beyond it. Capone debía deshacerse de un estorbo. John O'Banion, famoso florista y capo del norte de Chicago. O'Banion era poderoso y adinerado, pero quería mucho más. Intentó timar a Capone, lo que se convirtió en un error fatal. Torrio fue arrestado la mañana del 19 de mayo en una redada en la que O'Banion estaba al tanto. Torrio iría a la cárcel, pero antes se vengaría. El trabajo recayó de nuevo en el sicario neoyorquino Frankie Yell y 2 matones locales. La sentencia se fijó para el 10 de noviembre, mientras O'Banion preparaba un funeral. Los 3 hombres entraron en la floristería y O'Banion se adelantó a estrechar la mano de Yale, quien la sostuvo mientras otros 2 lo llenaban de plomo. Era el final de O'Banion y el comienzo de una sangrienta guerra. En enero de 1925, 2 hombres de O'Banion, George Bugs Moran y Jamie Weiss, intentaron asesinar a Capone y a Torrio. Al salió ileso, Torrio resultó herido. Luego de recuperarse, Torrio fue a la cárcel acusado de quebrantar la prohibición. En marzo de 1925, Johnny Torrio anunció desde la cárcel su retiro. Como era de esperar, Capone asumió el liderato de la organización. Tenía apenas 26 años. El joven jefe de la mafia saltó de inmediato a las primeras planas. Cuando lo acusaban de un crimen, Al convocaba de inmediato una rueda de prensa. And he'd say, hey, look, fella, I had nothing to do with this. Please, get off of my back. Capone era sin duda el principal responsable de la creciente y feroz violencia que se vivía en Chicago. Ahora era un blanco en movimiento y se ocultaba en un elegante hotel, su nuevo cuartel general, donde contaba con túneles secretos de escape. Nunca salía solo. Capone tenía más guardaespaldas que el presidente Calvin Coolidge. Su limusina Cadillac de $20,000 parecía un tanque con sus blindajes, cristales antibalas y peso de 7 toneladas. La ventanilla trasera se levantaba para disparar a los perseguidores. Ahora Capone tenía el control. They kept encroaching on each other's territory. Wasn't supposed to happen, it did. They shot each other. Capone was going to have to eliminate one by one the opposition again. Bring one by one, bring them all in line. Capone daba las órdenes y lo hacía sin compasión. En 1924 se iniciaba en medio de las balas y sin esperanzas de una tregua en Chicago. Al Capone y sus enemigos tenían una nueva arma, la ametralladora. It immediately changed the rules of the game because they were much more violent than pistols. Once you combined a machine gun with a moving car, you had a lethal instrument, the likes of which had never been seen before.
So they upped the ante in all the gangster wars. Chicago was, for better or worse, kind of the example par excellence of gangland and gangland violence. The violence was much more noticeable and spectacular here than, say, in New York or elsewhere. Aún así, Capone se encargó de llevar la violencia a Nueva York. Visitó la Gran Manzana en diciembre para realizarle unos exámenes médicos a su hijo. A su llegada, le regaló un presente a su amigo Frankie Yell. Ordenó asesinar a 3 de sus enemigos. Capone y sus hombres fueron arrestados. Sin embargo, como de costumbre, todos los testigos callaron y los cargos fueron retirados. La guerra de mafias en Chicago prosiguió con el retorno de Capone en 1926. La violencia llegó a su máximo nivel en abril de 1927, cuando Al comandó un asalto contra una banda rival. Capone y sus hombres abrieron fuego frente a un bar de Cícero. 3 heridos y 3 muertos, entre ellos Bill McSwigin, fiscal de distrito que salía del bar acompañado de sus amigos de infancia. Todos ellos enemigos de Capone. In fact, he went to Lansing, Michigan, where he hid out at a little cottage with his mistress for the summer until the heat was off. After a while, he began negotiations with the Illinois state authorities and delivered himself into their custody. Capone fue declarado inocente, pese a la investigación exhaustiva que adelantó la fiscalía. Otra vez proclamaba su inocencia y lucía intocable. In fact, one day he went to a courthouse, a jail, and a police station asking if there was any policeman there, any cop, any detective, any judge who wanted to arrest him. Nobody did. Nobody dared. And of course, he brought a reporter around with him to show that he was not a wanted man in Chicago. I was the only photographer, and the paper had the only reporter with him. And we went to all these places. And all these places wanted nothing to do with him. Pero no todos temían a Capone. Los sicarios Jamie Weiss y Bugs Moran intentaron asesinarlo en 1926 sin éxito. El atentado más espectacular de todos. Mientras Capone almorzaba en el restaurante Hawthorne, una caravana de 10 autos en los que viajaban los hombres de Weiss se apostó cerca del lugar. Las balas de las ametralladoras llovían, pero Capone logró huir. His bodyguard, it registered on him before it registered on Capone that something is wrong and there's going to be more. They must have been blanks to make us find out what's happening. He dove forward, knocked Capone to the floor, and was holding him down when the rest of the cars came by with real machine guns, and they just shot up the entire block. Finally, a gunman got out, knelt in the doorway, and sprayed the whole place. En 10 minutos, más de 5,000 balas hicieron impacto sobre las paredes del restaurante. El lugar quedó hecho pedazos, aunque sorpresivamente no hubo muertos. Capone pagó todos los gastos de hospitalización del único herido. Luego concentró todas sus energías en deshacerse de Weiss. Capone alquiló habitaciones cercanas a la guarida de Weiss y Moran, y abrieron fuego cuando lo vieron cruzar, un obstáculo menos. Desde ese momento, Bugs Moran asumió el liderazgo de la mafia del norte de Chicago. Luego de negar cualquier conexión con el asesinato de Weiss, Capone le envió sus condolencias a Moran. A finales de octubre, Capone llegó a un acuerdo de paz con Moran y otros líderes mafiosos. Al afirmaría: si todos podemos participar en el negocio, ¿por qué matarse los unos a los otros? A sus 27 años, el poder de Capone en el mundo criminal seguía en aumento. A Capone se le reconocía también un gran talento para los negocios. He didn't go running around with a machine gun shooting people out of fast-moving cars. You would find him in his office, surrounded by junior executives with the phones jangling, 3 people waiting to get a little bit of his time for an executive decision. That was his working day. That's the kind of criminal he was. In other words, he was a modern criminal. 1927 prometía ser un excelente año para Capone. El fiscal general calculaba en $105 millones las ganancias de Capone durante el año anterior, provenientes de actividades ilegales. Además, su amigo Big Bill Thompson había sido reelecto alcalde, lo que le daba el control de la ciudad a Capone.
Cuando los negocios marchaban bien, intentaba relajarse. Iba a partidos de béisbol con su hijo y boxeaba un poco. Le gustaba divertirse, pero sufría cuando la gente no apreciaba sus servicios públicos. Por ello, en enero de 1928, pagó $40,000 en efectivo por una mansión de 14 habitaciones en Palm Island, cerca de Miami, Florida. Invirtió unos 100,000 más en refacciones para convertir su lugar de descanso en un paraíso. Sin embargo, la casa no alejó a Capone de los problemas que empezaban a surgir en su organización. Al se enteró que su hombre de confianza en Nueva York, Frankie Gell, robaba el alcohol de Capone que se transportaba hacia la costa este. La lealtad era lo principal para Capone y se sintió traicionado. Gell había realizado varios asesinatos para Capone. Ahora había un cambio de papeles. El 1 de julio de 1928, hombres de Al asesinaron a Gell. Solo quedaba un enemigo importante, Bugs Moran, quien interceptaba los cargamentos de whisky. Al viajó a Florida a finales de diciembre para planificar lo que sería su crimen más monstruoso. The St. Valentine's Day Massacre was one of the most fascinating and complicated hits in the history of gangland in this country, probably also the most celebrated. En la mañana del 14 de febrero de 1929, Moran salió de casa rumbo a su almacén para recibir un cargamento de whisky. Al lugar llegaron 4 hombres, 2 vestidos de policía y otros 2 de civil. Pensando que se trataba de una redada, los hombres de Moran levantaron los brazos y se dieron vuelta antes de ser acribillados. Las investigaciones se iniciaron y Moran acusó a Capone, pero Al poseía una excelente coartada. Se encontraba reunido con el fiscal de distrito de Miami. Una vez más, por carecer de testigos, el caso fue cerrado. No one knows for sure who did it. My theory is they thought the last person to go in, who looked quite a bit like Moran and was wearing the same outfit that Moran wore, a light overcoat with a darker brown fedora. I think they thought he was Moran. Los asesinatos causaron un gran revuelo en la ciudad y en toda la nación, pero el baño de sangre no acabó. La masacre de San Valentín era la muestra de violencia más gráfica de todas. Ahora no habría escape para Capone. Desde entonces se convertiría en el blanco de los criminales y policías. Apenas se calmaba el disgusto del público tras la masacre de San Valentín, Capone realizó su siguiente movimiento. En mayo, supo que los matones John Scalise y Albert Anselmi tramaban asesinarlo. Capone los invitó a una posada en Indiana. He got their confidence and threw a banquet for them, and they had a wonderful evening drinking and eating. And then at the end of the night, then the tables turned, and he accused them of treachery, and he and his bodyguards beat him to death with baseball bats, before shooting him, of course. I photographed the 3 bodies that were found in the brushes in Hammond. Their heads were smashed. They were bad. The police picked up the bodies and they took them to a mortuary, and we had taken pictures of them covered up. You only show a little bit of their face. It was a really hideous crime. In fact, it was so hideous that even other gangsters began to distance themselves from Capone at that time. De pronto, Capone se encontraba rodeado de problemas. El repudio público crecía y su vida peligraba. Moran puso un precio de $50,000 a la cabeza de Capone, quien para protegerse planificó su propia captura lejos de Chicago. El 16 de mayo, a la salida de un cine en Filadelfia, Capone fue arrestado junto con su guardaespaldas por posesión ilegal de armas. El plan no tuvo el éxito esperado, pues el juez dejó caer todo el peso de la ley y lo sentenció a 1 año de prisión. Al intentó infructuosamente salir antes del tiempo estipulado, extorsionó e incluso hizo donativos de caridad. Solo le quedaba aprovechar sus privilegios telefónicos para dirigir su organización desde la cárcel. Al recibió malas noticias. Ahora sería investigado por el gobierno federal. El presidente Hoover deseaba poner al gran Al tras rejas y constantemente preguntaba, ¿ya capturaron a Capone? La superintendencia de impuestos estrechaba el cerco a la banda de Capone. While he was still in jail in Philadelphia, Ralph Capone was gotten and was sent away. Jack Guzik was sent away. Frank Nitti, who was Capone's number 2,
was sent away, all on income tax. Capone supo al salir de prisión en marzo de 1930 que era el enemigo público número 1 de Chicago. Pero Al quería ser visto como un buen hombre. En plena depresión, abrió el primer comedor popular de Chicago que atendía a 30,000 personas al día. If it wasn't for our friend Al Caponeo rolled up in this here White House on 935 South State Street, we wouldn't eat. La generosidad de Capone lo convirtió en héroe popular para los medios de comunicación. En junio, Al perdió su contacto en el ambiente periodístico. Jake Lingle, periodista de sucesos del Chicago Tribune y empleado de Capone, fue asesinado. When I looked at him, I said, "Oh my God, that's Jake." Well, I took a picture too and then called the office. I said, Jake Lingle was just killed. He was on his way to the racetrack, and the only reason I know that is because he had a racing farm near him. Capone vengó la muerte de Lingle y de inmediato enfrentó a su nuevo enemigo, el gobierno federal. La cultura popular ha hecho creer que fue un grupo de agentes federales los que acabaron con la organización de Capone, los Intocables de Eliot Ness, un hombre ávido de publicidad, ya que en realidad solo hicieron unas cuantas redadas para la prensa. Los verdaderos héroes fueron los agentes de Hacienda, quienes pusieron tras las rejas a los principales ayudantes de Capone. He couldn't buy real estate. He put his house in Florida in his wife's name. He put his house in Chicago in his mother's name. He put his car in his wife's name. He didn't keep ledgers, but some of his bookkeepers kept ledgers. And eventually the IRS discovered the ledgers, was able to decipher the ledgers, and was able to track some of the codes in the ledgers to Capone's old bookkeepers and then track them back to Capone himself. Tomó 5 años recabar la evidencia. El 5 de junio de 1931, el mafioso Alfonso Capone fue acusado de 22 cargos por evasión de impuestos entre 1925 y 1929. Según el fiscal George Johnson, Capone le adeudaba a la nación más de $215,000. Este hizo todo lo posible por amallar el caso. Capone hired 5 hoodlums to come out here from New York to kill my father. And they were spotted here, and the Secret Service had tailed them enough to stop this, and Capone was convinced you better send them home. This is just before the trial. We had a squad car, a Chicago squad car in front of our house on the south side of Chicago, and one in the back part of the house, and my father had Secret Service with him all the time doing this thing. It's the only way to keep him alive. Capone intentó llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero el juez negó esa posibilidad. Luego pensó en comprar al jurado. Al saberlo, el juez cambió a los miembros del jurado momentos antes del comienzo del juicio. No había defensa posible para Capone. Con tantos ciudadanos pobres pagando impuestos, el gran Al no generaba ya mucha simpatía. The jury was out 9 hours. There were 22 ballots taken. And as we know by history, that Al Capone was found guilty of income tax evasion. Not murder, not pimping, not all the dirty things he did or killing, but income tax. But that was the only way he could be prosecuted, and that's what my father did. Capone fue sentenciado a 11 años de prisión, la pena por evasión de impuestos más severa hasta entonces. Safe to assume that Capone never expected to be convicted, or if he was convicted, he expected to spend perhaps a year or 2 in jail, not 10 or 11 years. Al salir de la corte, se acercó a los reporteros y dijo: tomen bastantes fotografías, chicos, no me verán por mucho tiempo. Capone apeló sin éxito la decisión del jurado. Fue transferido de la penitenciaría Cook de Chicago a una cárcel federal en Atlanta. En agosto de 1934, llegó a La Roca, Alcatraz. Allí vivía apartado de los demás reclusos. Sus influencias no funcionaban en ese lugar. En 1936, un recluso intentó asesinarlo clavándole unas tijeras por la espalda. En 1938, los doctores confirmaron que Capone sufría los efectos degenerativos de la sífilis. Capone necesitaba atención médica, por lo que en enero de 1939 se le transfirió al Centro Correccional Federal en Los Ángeles. Capone salió de prisión en noviembre de 1939 y fue enviado al Hospital Memorial Union de Baltimore.
Regresó a Florida en 1940. La sífilis destruyó poco a poco la salud de Alfonso Capone, quien murió de un ataque cardíaco en enero 26 de 1947 a los 48 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Chicago. Well, it was a very cold day in January of 1947. In fact, it was 11 below zero at the time. It was a huge funeral because hundreds of persons turned out. There was an edict by Anthony J. Accardo, who was the boss of the mob and had been a former bodyguard for Al Capone, to all crime syndicate gangsters to show up at the funeral and pay their respects to Al Capone, even though Al Capone had no power and was helpless when he died. El reinado criminal de Capone había llegado a su fin, pero su influencia en los bajos fondos se mantiene viva. There's no doubt but that the Capone era established the underpinnings of what is now the Chicago organized crime family. It gave the mob, a start here in the Windy City. And that beginning led to a zenith in activity in the 50s and 60s. And into the 70s. There was and continues to be in some form an alliance between the hoodlums that began under Capone and elected public officials. Chicago no puede negar sus vínculos con el Gran Al. En 1993 se inauguró una peculiar atracción turística como homenaje a esta leyenda. I'm Big Al, A.C. Alphonse Capone. My father made many speeches and made this point about Al Capone upon numerous occasions, that had this man taken all his energy, talent, and basic intelligence and guts, if you will, and directed this energy down legitimate avenues, he'd been a very successful businessman. There's no doubt about it. He had a peculiar charm about him that he could use when he wanted to use, and there's, of course, the deceptive. We all know he didn't use his talent in that direction, and as a result, people died, people were hurt, and Chicago lost its reputation. Of course, Capone is world famous. Wherever you go, if you mention Chicago, people instantly associate that city with Capone. There are lots of celebrities. Very, very few of them become illusions. So their name means the same thing to everyone who hears it. Capone was one. He never impressed me of anything except that he was a bad guy. And the reason that maybe that I felt that way is because I happen to be an Italian. And anybody that hurts an Italian person, I feel hurt. And so, let's end this. To me, he was a bum. En 1933, un empresario que había decidido invertir en la leyenda de Chicago inauguró un museo en su honor llamado el Chicago de Al Capone. Los visitantes podían adquirir camisetas con la imagen de Capone o presenciar una reconstrucción de la masacre de San Valentín. Hace algunos años este museo dejó de abrir sus puertas, lo que complació a muchos ciudadanos quienes veían en el museo una forma de glorificar a un hombre malvado, símbolo de la era más violenta de la ciudad. Bueno, aunque la gente de Chicago no le guste admitirlo, Capone perdura como una de las figuras más famosas de Chicago. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.